Gracia y paz, les habla nuevamente Alan Mon, y ahora, decidí hacer un video sobre dos temas íntimamente relacionados, que son el rezar y el usar repeticiones. Como bien saben, usaré la misma Biblia protestante, cuyos versículos que citaré tienen sus paralelos en nuestras Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos, o, sea para profundizar usando nuestras Biblias. Empecemos entonces. Lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes se oponen a la acción de rezar, basándose ellos en un versículo mal interpretado, sumado a un sentimiento anticatólico que les mueve a evitar parecerse lo menos posible a nosotros, superponiendo ello por encima de exhortaciones que nos hace la Biblia y citaré, pero primero, leeré un extracto de la manera en cómo ellos ven la acción de rezar y les adjuntaré el link de la página protestante donde está ello para que puedan comprobar que me limito a citar lo que ellos dicen. 1. Rezar es repetir una oración que otro ha pensado, expresado o escrito. Orar no es repetir sino hacer oración. 2. Orar, pues, es crear oración basándose en sentimientos propios. El rezar aplasta la creatividad. 3. Rezar es dormitar. Orar es despertar. 4. Rezar es aprisionarse en la cárcel del pensamiento ajeno. Orar es soltarse en la plenitud del pensamiento propio y expansionar el espíritu en la inmensidad de Dios. 5. Cristo advirtió seriamente contra la práctica de rezar. 6. Jesús se pronunció en contra de repetir, y repetir y repetir, hasta gastar las ideas y dejarlas sin fuerza, sin sabor, y sin sentido. 7. Recitar y recitar una oración es desteñirla, desvirtuarla. El Señor Jesús enseñó de esta manera: y orando, no uséis vanas repeticiones. Mateo 6, 7, 8. El Padre Nuestro la dio solo como un modelo, como una pauta para enseñarlos a orar, no para rezar. Como vemos, hay una mezcla de verdades con mentiras. En el primer punto, cuando habla de que rezar es repetir una oración que otro ha hecho, es completamente cierto. Luego, en el segundo punto, dice que el rezar aplasta la creatividad. Eso no es cierto siempre, puesto que el repetir una oración no excluye la oración, e incluso, muchas oraciones que uno hace son inspiradas por oraciones de otras personas las cuales elegimos nosotros decir según se ajusten con nuestra manera de vivir nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, uno puede repetir una oración que exalte la humildad, u otro, puede repetir una oración en la que se agradezca la bondad del Señor. En el tercer, cuarto y sexto punto, nuevamente, los protestantes meten una exclusión donde no la hay, puesto que el rezar en algunos casos se puede volver algo repetitivo cuando se trivializa lo que se dice, y no se dice con el corazón, sino tan solo como algo dicho de la boca para afuera. Rezar adecuadamente, meditando y teniendo conciencia de lo que se repite es como recitar un poema de amor con sentimiento y convicción de lo que se dice, pero rezar inadecuadamente es como grabar en una grabadora el poema leído sin tonalidad, sentido ni convicción y reproducirlo varias veces. El quinto y séptimo punto son más importantes, puesto que se mezcla una verdad con una mentira. Cristo advirtió contra las vanas repeticiones, pero no contra las repeticiones. En esas dos cosas hay mucha diferencia puesto que textualmente se condena las repeticiones vanas, mas no el acto de repetir plegarias u oraciones de terceros que nos pueden ayudar a inspirar otras palabras propias, de la misma forma que un poema puede inspirarnos a crear uno propio. Finalmente, dice que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro solo como una pauta o modelo para poder hacer nuestras oraciones basándonos en ella, cosa que sí se puede hacer, como hace el protestante en su página, haciendo lo posible por no decir el Padre Nuestro tal y como está en la Biblia, para no parecerse a nosotros los católicos, puesto que, a pesar que no haya nada escrito, cosas como estas son tratadas de no hacerse de parte de ellos, para evitar parecerse a nosotros. Además, el Señor Jesús dijo cuando enseñó el Padre Nuestro: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9, 13, Lucas 11, 2, 4. Mas no dice lo que sí dicen los protestantes, que supuestamente la dejó como un modelo o una pauta, puesto que no dice: vosotros, pues, oraréis más o menos así. Tampoco dice: vosotros, pues, oraréis basándose en esto. Tampoco dice: vosotros, pues, oraréis teniendo como pauta lo siguiente. Ni nada de lo que los protestantes dicen sobre esto. ¿O es que acaso le van a responder al Señor Jesús que no se deben hacer repeticiones ni oraciones de otras personas? ¿Corregirán los protestantes a Jesús acaso? El Señor Jesús dijo:
Oren así: cuando el Señor nos manda algo, lo hacemos según lo que Él dice, no algo parecido ni algo más o menos parecido. Lo que nos advierte Cristo. Como mencioné, la advertencia de Cristo no es contra las repeticiones, sino contra las vanas repeticiones, las que creyendo que repitiendo sin sentido ni sentimiento una y otra vez, de la boca para afuera, serán oídas por Dios. Esto ya tenía una raíz desde el Antiguo Testamento, en el cual se condenaban las palabrerías. ¿Multiplicará Él ruegos para contigo? ¿Te hablará Él lisonjas? Job 41, 3. Como vemos, las repeticiones, e incluso, los ruegos que son rechazados, son aquellos hablados con necedad. Sigamos viendo. Por eso Job abre su boca vanamente, y multiplica palabras sin sabiduría. Job 35, 16. Aquí, más específicamente, se habla aquellas palabras y repeticiones vanas, puesto que el acto de repetir en sí incluso es agradable al Señor e importante para poder recibir lo que pedimos. Ahora veamos lo siguiente. Las palabrerías. Las condenaciones que se hacen en la Biblia son contra las repeticiones vanas, vale decir, las palabrerías creyendo que son escuchadas por Dios por el hecho de ser dichas más veces, diferente de decir más de una vez lo mismo dicho con sentimiento y conciencia de lo que se dice repetidas veces como luego veremos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Eclesiastés 5, 2, 3. En el Eclesiastés además se exhorta a evitar las palabrerías. Se habla de proferir, mas no de todo tipo de repetición elevada a Dios. Sigamos viendo. El principio de las palabras de su boca es necedad. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras. Eclesiastés 10, 13, 14. Nuevamente, se hablan de las multiplicaciones de palabras, pero referidas a un tipo en específico, a las que son parafraseadas sin sentido y desvariadas, resultado de una actitud necia. Veamos otras. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Proverbios 17, 27, 28. Aquí se hablan de las palabrerías, mas no de las repeticiones en sí mismas, puesto que se habla del ser prudente en lo que se habla y no multiplicar palabras, trivializando lo que se dice llevando muchas veces al pecado y a ser juzgados por Dios, tal y como está escrito en el Nuevo Testamento. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15, 11. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 37. Puesto que tanto desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la advertencia de cuidar las palabras y evitar las palabrerías necias estaba clara, por lo que Cristo recalcó la importancia de evitar las vanas repeticiones, vale decir, a las palabrerías, puesto que como dice coherentemente Santiago, la advertencia está puesta contra las palabras que nos pueden hacer pecar y ser juzgados. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Llena de veneno mortal. Santiago 3, 5, 8. Y finalmente, peor aún, son condenadas no solo las palabrerías vanas, sino aquellas que son proferidas en contra de Dios mismo. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Ezequiel 35, 13. Ejemplos de rezos desde el Antiguo Testamento. Veamos ahora en la misma Biblia, los ejemplos que se nos dan con respecto a lo que Dios mismo mandó a practicar, oraciones que debían ser repetidas cantándolas incluso, no pensando que son conjuros mágicos, sino dichas con el corazón. Dios habló a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Dios te bendiga, y te guarde. Y yo los bendeciré. Números 6, 22, 27. Vemos aquí una oración que el mismo Dios mandó a los sacerdotes para poder bendecir ellos al pueblo. Veamos que no dice: basándote en esto bendeciréis a los hijos de Israel, sino que Dios mismo manda una manera de decir, y de esa manera se cumple. Veamos otro ejemplo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios, y dijeron: cantaré yo a Dios, porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15, 1, 20.
Aquí cito el inicio del cántico, que es una oración cantada, la cual es, y fue repetida por generaciones debido a lo inspiradora que era, incluso, Juan mismo, ve en el cielo que es este mismo cántico, el de Moisés, el que es repetido en el cielo. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Apocalipsis 15, 3. Veamos una referencia incluso más directa de parte de Dios con respecto a la manera en cómo se debe repetir, incluso volviéndose una efectiva forma de enseñar la doctrina y preservarla, al igual que nosotros rezamos el credo, el cual es un resumen de la doctrina católica cristiana apostólica. Oye, Israel. Nuestro Dios, Dios uno es, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano en los postes de tu casa, y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4, 9. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Salmo 119, 54. Como vemos, el cántico, que vendría a ser el rezar cantando, se vuelve una manera de preservar las enseñanzas y pasarlas por las generaciones. Haber querido cambiarlos hubiera sido equivalente a modificar lo que dice la Biblia basándose en sentimientos en lugar de la verdad. Los cánticos. Pondré algunos ejemplos breves de cánticos, los cuales son oraciones de otras personas, que eran rezadas cantando. Y cuando acabaron de ofrecer dijeron a los levitas que alabasen a Dios con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría. 1 Crónicas 29, 29, 30. Incluso, dice claramente que se alabe a Dios, no con las palabras propias, sino con las de David y las de Asaf. ¿Es que Dios mandó aplastar la creatividad de la oración o es que los protestantes no dicen la verdad con respecto a este punto? Sigamos viendo. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33, 3, Salmo 40, 3, Salmo 98. 1. Como mencioné, es importante decir de corazón lo que se repite, y no hacer de ello algo vano, por ello la cita recalca el hacerlo bien y con júbilo. Cosa que incluso se daba en el Nuevo Testamento. No os embriaguéis con vino, en lugar de ello sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5, 18, 19, Mateo 26, 30, Hechos 16, 25. Puesto que los salmos, los himnos y cánticos eran repeticiones de oraciones que otras personas escribieron inspiradas en Dios, inspiración misma que también nos puede inspirar a nosotros a ejercitar nuestra creatividad en lugar de opacarla. Perseverancia en las peticiones. Veamos ahora, los casos en los que el ser insistente en una misma petición, incluso llegándola a repetir más de una vez, pero de corazón, mas no vanamente, ayuda a que Dios nos escuche. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Marcos 5, 23. Dice la cita que repetía más de una vez el que su hija estaba agonizando, incluso que textualmente decía, mi hija está agonizando. Y que esto era rogado mucho, vale decir, dicho con insistencia. Veamos otra. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Lucas 7, 4. Nuevamente, la oración que está escrita luego de los dos puntos, era lo que se decía con insistencia, vale decir, lo que era dicho insistentemente una y otra vez, no dicho vanamente sino con el corazón. Importancia de perseverar. Orando de noche y de día con gran insistencia. 1 Tesalonicenses 3, 10. Sabiendo que es muy probable que al orar en pro de una misma petición, podemos decir lo mismo más de una vez, pero al decirlo de corazón, en lugar de hacerse vano se hace un motivo para que Dios nos escuche. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, 7. Jesús no se contradice, sino que Él diferencia las repeticiones vanas con las repeticiones hechas de corazón, incluso que siendo así, Dios no tardará en responder, dándonos a entender que es un signo de perseverancia, siempre y cuando no se haga vano lo que se dice, de lo contrario sí estaríamos cayendo en el mismo error que condenó Cristo. Ejemplos de repeticiones. Veamos ahora ejemplos más evidentes del que repetir las mismas palabras, es signo de perseverancia y agradable al Señor. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mateo 26, 44, Marcos 14, 39. Es el mismo Cristo quien repite palabras dentro de su angustia, más claro imposible. Veamos otros ejemplos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra adoran al que vive por los siglos de los siglos, diciendo,
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Apocalipsis 4. 9, 11. Cosa escandalosa para los protestantes el que se adore diciendo, incluso por los siglos de los siglos las mismas palabras, pero para Dios esto es agradable. Veamos otra demostración del error protestante. Y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4, 8. Imaginémonos lo que fuese si todos esos ángeles modificaran lo que se dice ajustándolo a lo que ellos sienten como dicen los protestantes, entonces tendríamos un gran bullicio, puesto que cada quien cantaría por su lado lo que sea, menos una sola voz a coro hacia Dios repetida día y noche. Es por eso que nosotros tenemos en nuestras celebraciones oraciones inspiradas en Dios, las cuales repetimos además de las oraciones particulares y no a un grupo de gente orando a Dios cada uno por su lado sin importarle lo que el otro esté orando en su afán de dejarse llevar por lo que siente en lugar de hacer una oración armónica grupal como iglesia unificada hacia Dios. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y no se olvide de hacer clic en me gusta. Jejeje, Dios los bendiga.